Veo la luz de un nuevo día, tu fiel amor me sostendrá. Me rodeas con tus bendiciones, vida nueva tú me das. Para creer en mi amigo fiel, para volar y soñar. Llegó el tiempo para adorar, llegó el tiempo para celebrar. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Ven, vamos juntos a Betel, adorar a nuestro Rey. Un lugar para ti, un lugar para todos. Vamos a orar para iniciar este tiempo. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te honramos y te damos la gloria, la honra y el honor que solo tú mereces, Señor. Delante de ti, Señor, nos presentamos con un deseo en nuestro corazón de escuchar tu voz. Te pedimos, Señor, que tu paz gobierne cada una de nuestras vidas y que a través de esa paz tu semilla, la palabra que viene de ti, pueda ser sembrada en nuestros corazones, nos llene y sea, oh Dios, algo muy especial para nosotros hoy. Que tú actives en cada uno de nosotros el espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entenderte y conocerte, y que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros. Llévate todo pensamiento distractor, todo aquello que quiere robar la atención, y permítenos, Señor, enfocarnos completamente en tu voz en esta mañana. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a Juan capítulo 12, por favor. Evangelio de Juan capítulo 12, verso número 24. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice la escritura: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho ¿qué? Fruto. Hace varias semanas atrás hablamos un poquito acerca del fruto y lo vimos desde el contexto del buen fruto y el mal fruto, a la luz de lo que en Mateo capítulo 15 nos habla la escritura, que todo lo malo que sale de nosotros sale del corazón y eso nos contamina. La semana anterior hablamos acerca del redil y comenzaba en ese capítulo 10 de Juan hablando acerca o diciendo de esta misma manera como está comenzando este verso 24 del capítulo 12. Dice: de cierto os digo. Recordemos que cuando en la escritura se dice de cierto, está hablando de una revelación, y lo dice en dos oportunidades, porque la primera hace referencia a la revelación que viene del Padre y la segunda el Hijo que la está repitiendo. Por eso dice de cierto, pero dice os digo, del griego lego, que significa que lo que va a decir es una verdad espiritual. En otras palabras, no solamente lo que a continuación se va a decir es una revelación que viene del Padre y que el Hijo está repitiendo, sino que a su vez es una verdad espiritual que necesitamos nosotros prestarle atención. Y fíjense entonces lo que dice: que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando miramos el grano de trigo, o entiéndase la semilla, de acuerdo a lo que en Mateo 13 nos habla la parábola del sembrador, miremos por un momento qué representa esa semilla.
Vámonos por un momento a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y miremos el verso 38. Mateo capítulo 13, verso 38. Mire lo que dice: el campo es el mundo. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Todo este capítulo 13 hay dos parábolas muy importantes: la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Ambas que contienen un elemento protagónico que es la semilla. Y está diciendo acá en el verso 38, nos está describiendo y definiendo que la semilla son los hijos del reino. Hijos del reino en los cuales, por supuesto, la palabra de Dios está actuando. Y cuando miramos en el contexto de la parábola del sembrador, miramos, por ejemplo, que Jesús está explicando esa parábola a partir del verso 18. Y está diciendo que la parábola del sembrador significa que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado ¿en dónde? En su corazón, según el versículo 19. ¿Y qué es lo que fue sembrado en el corazón? Porque ¿cómo comienza la parábola del sembrador? Dice, el sembrador salió ¿a qué? ¿Y qué siembra un sembrador? Semilla. Que es la palabra de Dios. Pero después en el 38 habla de la buena semilla. Ya habla de una semilla que en tierra ha muerto y que ha empezado a tener un proceso, al punto de que ya esa buena semilla habla de aquellos que son hijos del reino. Pero miremos esto tan importante, porque en Juan Jesús está diciendo una verdad espiritual y dice lo siguiente: de cierto os digo, que si el grano, la semilla, no cae en tierra, ¿no cae en qué? En la tierra, y muere. Mire, en la escritura la tierra nos representa a nosotros los seres humanos naturales. Porque ¿de dónde fuimos formados usted y yo? Del polvo de la tierra. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2 versículo 7. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra. La tierra nos representa a nosotros como seres humanos. Y dice que si el grano, la semilla, no cae ¿en dónde? En nosotros, que somos tierra. Pero ¿qué más tiene que hacer esa semilla en nosotros? Dice que tiene que llevarnos a morir. Esto es algo que no podemos pasar por alto, no podemos obviar. Dice que esa semilla tiene que caer en nosotros y hacernos morir. Entonces dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cómo queda? Dice que queda solo. Sigue siendo un grano. Pero que si muere, entonces ahí sí hay un resultado, y es que lleva mucho fruto. Por eso hemos llamado el mensaje esta mañana llevando fruto. Porque dentro del plan y propósito de Dios para nuestras vidas es que usted y yo llevemos fruto. La semana pasada hablábamos cómo es de importante el redil para que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. Para eso es el redil, para que usted y yo seamos entrenados en escuchar la voz de Dios. Ahora miremos en este mismo capítulo 13 de Mateo, el verso 23. Mateo capítulo 13, verso 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué más? Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Vamos a mirar y a desglosar un poco este verso, porque este verso nos muestra un orden de Dios, nos muestra una cuadratura muy importante. Fíjense muy bien: mas el que fue sembrado en buena tierra, es decir, esa semilla que cayó en una tierra buena y que murió, que produjo una muerte, y ya vamos a mirar qué significa eso. Este es el que, número 1, oye. Eso es lo primero que encontramos ahí, que el que fue sembrado en buena tierra primero oye. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los demás? Porque solamente para hacerle mención, en ese capítulo 13, varios versos que voy a leer salteadamente para que miremos una cosa. Dice, por ejemplo, en el versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Dice el 20: el que fue sembrado entre pedregales o en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Entonces fijémonos cómo en los 4 tipos de tierras que nos representan o que representan a 4 tipos de personas distintas, en cada uno de ellos hay una constante, que todos oyen. ¿Sí o no? Pero fijémonos que en este último tipo de tierra hay una gran diferencia con los otros 3. Porque en este último tipo de tierra que dice que es la buena tierra, no es solamente el que oye, sino que va un poco más allá. Dice que también entiende. Entonces la diferencia con este en relación con los otros es que los otros oyeron, pero no entendieron. Pero este oyó y también entendió. Miremos un momento 15:10 de Mateo. 15:10 de Mateo. Miren lo que dice Jesús: y llamando así a la multitud, ¿qué fue lo que les dijo? Oíd y entended. No solamente oigan, sino que también hay necesidad de entender. Y yo sé que de muchas formas hemos hablado de este concepto en diferentes mensajes, pero si el Señor quiere que lo repitamos es porque es muy importante que usted y yo lo tengamos presente. No basta solamente con oír, es necesario entender. Si no hay entendimiento, no vamos a poder tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios y cumplir su propósito en esta tierra. Entonces regresémonos a 13:23 para que continuemos ese verso. Y entonces dice que el primer elemento es el que oye, segundo elemento el que entiende. Ahora miremos el tercer elemento en esa cuadratura. Después de que una persona oye y entiende, ¿qué sigue? Da fruto. Mire, es algo que se da de forma natural. Da fruto porque oyó y entendió. Pero después de dar fruto hay una cuarta etapa. Y dice, y produce. Ya no solamente da fruto, sino que también produce. Entonces miremos la importancia de oír y entender. Y fijémonos cómo en muchas ocasiones, entre ellas este verso que vamos a leer a continuación, vemos cómo Jesús de una u otra manera les está queriendo sacudir a la gente para que puedan entender. Incluso llegó un momento en donde de frente se los dice. Miremos capítulo 8 de Juan, verso 48. 8:43, perdón. 8:43. Juan 8:43.
Y fíjense la pregunta que hace Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y esto es algo muy importante que debemos ver, porque nos está diciendo que Dios tiene un lenguaje. Así como usted y yo tenemos un lenguaje, Dios también tiene su propio lenguaje. No crea que es español, ni inglés, ni alemán, ni portugués. Ese no es el lenguaje de Dios. Dios tiene su propio lenguaje. Aunque Dios entiende el español, el inglés y cualquier otro idioma de la tierra, claro que Dios lo entiende, pero Dios tiene su propio lenguaje. Ahora, si en medio de nosotros que hablamos español, muchas veces ni nos entendemos, porque dependiendo de la nación, y ni siquiera de la nación, de la región de donde cada uno proviene, hay ciertas expresiones muy características de esa región que casi solamente lo entienden los de esa región. Y aun cuando vayan a hablar con otras personas del mismo país, pero de otra región diferente, y usen esos modismos, pues no van a entender. Entonces imagínense si en el mismo lenguaje muchas veces no nos entendemos, ni qué decir de otros lenguajes. Cuando inclusive sabemos que hay palabras de nuestro lenguaje que no se pueden traducir literalmente a otros lenguajes. Entonces, ¿por qué le estoy haciendo tanto énfasis en este punto? Porque Dios tiene su propio lenguaje. ¿Y qué necesitamos usted y yo? Buscar entender el lenguaje de Dios. Lamentablemente encontramos a el ser humano queriendo amoldar el lenguaje de Dios a su propio lenguaje. Es decir, interpretar o cambiar el valor de las palabras en el lenguaje de Dios para un lenguaje humano. ¿Y qué pasa cuando usted recibe una carta o un mensaje de texto o un email de alguien y hay algo dentro de lo que se está leyendo que no se entiende? ¿Qué es lo que usted debe hacer? Usted va y le dice a otra persona: ve, mira, léeme esto y dime qué está queriendo decir el que me lo escribió. ¿O será que usted más bien le responde o contacta al que le envió ese mensaje y le pregunta: hey, ¿qué es lo que quisiste decir con esto? Para poder ir a la fuente, ¿o no? Porque ¿quién puede explicar mejor el mensaje sino aquel que envió el mensaje? ¿Y cuántas veces usted lee un mensaje de texto o un email y usted le pone sentido al mensaje? O sea, puede que la persona le escribió un mensaje de la mejor forma, con la mejor intención, pero hay cierta frase que usted encuentra en el mensaje que usted como que no le gusta esa frase, y usted piensa: me la está tirando. Y ya usted le empieza a poner un sentido al mensaje. Y empieza a hacerse un montón de fantasías en su cabeza y de ideas. Ay, ¿será que está enojado conmigo? ¿Será que quién sabe qué pasó? Y empieza usted a hacerse una película. Y cuando ve al tiempo o al día siguiente, ve a esa persona, usted ya está prevenido con esa persona. Y la persona está como si nada. Y nos quedamos con esa película en nuestra cabeza cuando pudiéramos solucionar eso tan simple como decirle a la persona: hey, leí esto que me mandaste, no lo entendí, ¿me lo explicas por favor? Ah, ok, no, es que te quería decir esto y esto y esto. Ah, ok. Y la mayoría de las veces se va a dar cuenta de que usted se hizo un montón de ideas equivocadas. Así pasa con la Biblia. Leemos la Biblia y nos hacemos un montón de ideas equivocadas. Y nos quedamos con un montón de ideas equivocadas por no ir a la fuente, por no ir a Dios y preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir con esto que yo estoy leyendo? Porque viene la otra. Estamos leyendo la Biblia y encontramos una palabra de esas que uno dice: wow, qué tremenda palabra, fuerte.
como de medio regaño, y ahí mismo pensamos, esta es para fulano. Y hasta somos tan espirituales que lo copiamos y se lo mandamos por texto. Quizás Dios le hable. Cuando si fuiste tú el que lo leíste, era para ti. Deja al fulano que en algún momento se encuentre con lo que tiene que encontrarse. Pero muchas veces leemos la Biblia suplantando a otros. Yo la leo, ay, esto que dice acá, cuánto que mi marido necesita leer esto y aprender de esto. Y el marido, uy, mi esposa necesita leer esto. Mujeres, sujétense a sus maridos como al Señor. Ay, eso nos gusta, ¿cierto? Entonces, no nos podemos hacer ideas de la palabra. Tenemos que ir a la fuente, preguntarle, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y aquí encontramos entonces este mensaje ante el cual usted y yo nos tenemos que preguntar, Señor, ¿qué me quieres decir con el hecho de que el grano de trigo tiene que caer a la tierra, tiene que morir para poder llevar fruto? ¿Qué significa eso? Y entonces Mateo 13:23 nos está diciendo que necesitamos oír y entender. Y aquí en Juan Jesús está preguntando, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Por una sencilla razón, porque no podéis escuchar mi palabra. Y entonces si el Señor nos está diciendo que no entendemos su lenguaje porque no podemos escuchar su palabra, la pregunta que nos tenemos que hacer es entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué palabra estamos escuchando? Regresemos a 13:23 de Mateo. Entonces vemos los 4 elementos en este verso: oír, número 1; entender, número 2; dar fruto, número 3; y producir, número 4. Pero no podemos llegar al 3 y al 4 si no pasamos el 1 y el 2. Y de acuerdo a lo que ya hemos visto, el primer paso es entre comillas sencillo. Y digo entre comillas porque todos los tipos de tierra escucharon, oyeron, pero no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Miren esto. Job 32:8. Job capítulo 32, verso 8. Mire lo que dice la escritura. Ciertamente, espíritu hay ¿en quién? En el hombre. Pero ¿quién nos hace entender? Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Miren, la escritura soplo, hálito, espíritu, ánimo. Aquí nos está representando este soplo, el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es el que nos hace entender. El Espíritu Santo de Dios es el comandante supremo de todas las legiones del cielo, entre las cuales encontramos el espíritu de la sabiduría y de la revelación, por las cuales encontramos en Efesios 1:16 al 18 que Pablo oraba insistentemente pidiéndole al Señor, Señor, que en ellos esté el espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcan. Porque si Dios no nos revela, no nos hace entender, pues no vamos a poder entender. Por eso le digo la importancia de ir a la fuente. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Solo Dios nos puede hacer entender. Entonces miramos estos 4 tipos de tierra que todos conocemos de esta parábola del sembrador, que son: 1, junto al camino; 2, pedregales; 3, entre espinos; y esta última que estamos mirando, la buena tierra, ¿cierto? Ahora pregunto, ¿qué tipo de tierra quiere ser usted? Todos queremos ser buena tierra, ¿cierto? Ok, dice que el que es buena tierra es el que oye, entiende, da fruto y produce.
Evalúese a la luz de eso. ¿Oyes la palabra? ¿La entiendes? ¿Estás dando fruto? ¿Estás produciendo? Porque muy bueno querer, pero hay que también hacer para poder ser. Oír, entender, dar fruto y producir. Ahora pregunta: ¿será que si alguno es otro tipo de tierra, cualquier otro tipo de tierra, será que no puede llegar en algún momento a ser buena tierra? Vamos a verlo en la escritura. Vámonos a Marcos capítulo 10, por favor. Marcos capítulo 10, versos 46 en adelante. Marcos 10, 46 en adelante. Fijémonos entonces lo que dice el 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, ¿en dónde estaba sentado? ¿Y qué estaba haciendo? Miren, y no podemos dejar pasar por alto esta expresión. ¿En dónde estaba? Junto al camino. ¿No es un tipo de tierra de Mateo 13? Fijémonos que está hablando de uno llamado Bartimeo. Nos está incluso dando a entender la escritura que Bartimeo no era cualquiera. Entendamos esto: cuando el Señor en la escritura se toma el trabajo de ponerle nombre o de llamar por nombre a alguien, está indicando que esa persona es una persona llamada, no solamente por tener nombre, sino que hay un llamado de Dios para esa persona. Porque leemos la Biblia y encontramos un montón de gente que interviene en el proceso histórico, pero no de todos se menciona su nombre. Pero aquí está diciendo que este ciego se llamaba Bartimeo. Número uno. Número dos, nos dice que hace parte del linaje, porque dice que es hijo de. ¿Y sabe qué significa Timeo? Timeo significa el perfecto. Bar, o la palabra o el sufijo prefijo bar, significa hijo de. Es decir, que el nombre Bartimeo significa el hijo del perfecto. Eso ya nos dice mucho. Pero el hijo del perfecto, ¿dónde estaba? Junto al camino. Y estaba mendigando. Ahora ya, y no vamos a entrarnos en todo el proceso de los versos siguientes, solamente quiero llevarle hacia dónde lo llevó Jesús. Porque este es uno que tenía llamado y que tenía linaje, pero estaba junto al camino. Es decir, su vida todavía era un tipo de tierra que se consideraba junto al camino. ¿Por qué? Porque venía la palabra, la oía, pero las aves del cielo siempre venían y robaban. Los demonios, los espíritus venían y robaban todo el tesoro que Dios depositaba en la vida de este hombre. Por eso estaba mendigando, porque no podía retener nada. Pero lleva el Señor Jesús a este hombre en un proceso, y fijémonos en el versículo 51 y 52 lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Maestro, que recobre la vista. A ver, miremos muy bien esto. Maestro, que recobre la vista. ¿Nació ciego? No. Porque dice que recobre. Es decir, él antes veía, pero por alguna razón quedó
ciego. Y recordemos que la Escritura, cuando nos habla de la vista, nos habla del conocimiento. Entonces este era un hombre que en algún tiempo tuvo conocimiento, pero que por diferentes razones lo perdió y quedó ciego. Y aquí le está diciendo: maestro, que recobre la vista, es decir, que vuelva a tener el conocimiento. Y 52, ¿qué dice? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y mire lo que dice acto seguido: y enseguida recobró la vista. ¿Y qué más? Mire, y seguía a Jesús, ¿dónde? Antes estaba ¿dónde? Junto al camino. Ahora ya está en el camino. ¿Y qué dice la palabra en Juan 14:6? Que ¿quién es el camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces era uno que, estando junto al camino, al cual cada palabra que recibía era arrebatada por el diablo, vino el Señor Jesús y lo llevó en un proceso para que recobrara el conocimiento, de manera de que ya no fuera más junto al camino, sino que se convirtiera en buena tierra para estar en el camino. Lo cual nos indica que una persona que en algún momento puede ser una tierra junto al camino, o espinos o pedregales, puede llegar a ser una buena tierra. Pero ¿qué necesita suceder? Primero, intervención de Dios. Segundo, voluntad de la persona. Porque Dios puede intervenir, pero la persona no tiene la voluntad, no pasa nada. Necesita que se conjuguen las dos cosas: que Dios intervenga, pero que la persona también quiera, para que pueda ser o convertirse en buena tierra. Miremos capítulo 16 de Mateo, por favor. Mateo 16. Y aquí vamos a entrar al punto de lo que implica o significa morir. Porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y estamos hablando de que necesitamos llevar fruto. Miremos lo que dice aquí Jesús. Mateo capítulo 16, verso 21 en adelante. Dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser, ¿qué? Muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto me llama tanto la atención, porque minutos antes Pedro había declarado una tremenda y asombrosa revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en un instante vino la revelación del Padre sobre la vida de Pedro. Un momento más tarde, ¿quién estaba dentro de Pedro? Miren lo que Jesús no le dijo: apártate de mí, Pedro. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Mire, tenemos que buscar siempre tener cuidado. No nos podemos confiar. El apóstol Pablo nos dice: el que crea estar firme, mire que no caiga. Porque a veces nos confiamos mucho por diferentes cosas. Si lo miramos en el marco de lo que estamos hablando hoy, muchos pueden confiarse porque yo tengo mucho conocimiento de la palabra, yo ya entiendo mucho la palabra. Pero fijémonos a Pedro: recibió una revelación directa del Padre y al momento siguiente el diablo estaba dentro de él.
Y entonces Jesús le dijo: apártate de mí o quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire, la palabra decir otra vez, lego, una verdad espiritual. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 28. Y hago énfasis en el 28 porque miren lo que dice: de cierto os digo. Ya esta es una verdad que el Hijo está diciendo, una revelación del Hijo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esto es muy tremendo. Y no me quiero meter en este tema todavía porque es parte de otra enseñanza. Porque fíjense que aquí está dando una indicación o una referencia. Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que, y está indicando ese hasta que, o un tiempo futuro. Tiempo futuro que lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Específicamente cuando habla de que el ángel toca la quinta trompeta. Y cuando usted lee eso, se da cuenta de que la Escritura dice de que es tanto el tormento que muchos buscarán la muerte y no la hallarán. A eso se está refiriendo este verso. Pero miremos a lo que nos compete hoy. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Y fíjense que la muerte es un paso fundamental para poder dar fruto. No podemos dar fruto si no morimos. Necesitamos entender eso. Es necesario morir. Ahora, ¿qué significa o qué implica morir? Vámonos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Miremos el verso 5 y el verso 6. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fijémonos la similitud con la declaración que Jesús le hace a Pedro. Porque Jesús le dice a Pedro: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir? Que Pedro por un instante estaba en el Espíritu y tuvo la revelación, pero un instante después ya estaba ¿en qué? En la carne. Y si estamos en la carne, pues entonces somos siervos del diablo, esclavos del diablo. Entonces los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las del Espíritu. Verso siguiente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y miremos este verso a la luz de lo que Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo que el que quiere guardar su vida, ¿qué va a hacer? El ocuparse de la carne es muerte.
Pero el que pierde su vida por causa de él, ¿qué va a hacer? La va a hallar. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿a qué se está refiriendo la muerte en realidad? No está diciendo que vamos y nos suicidemos. No está diciendo que nos quitemos la vida física. Está diciendo que debemos morir a la carne. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, a esta tierra, produce muerte, si es que la entendimos. Por eso es necesario oír y entender. Y cuando ya entendemos, entonces esa semilla comienza a morir en nosotros o comienza a producir muerte en nosotros. ¿Qué significa? Que la carne comienza a morir. Y entonces comienza un nuevo proceso en nuestra vida en donde ya no nos ocupamos en las cosas de la carne, sino que nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Y entonces esa semilla que muere en la tierra, en realidad lo que está haciendo es trayendo nueva vida. Necesitamos entender eso. Necesitamos tenerlo muy claro. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mire esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una persona que vive en la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Primero tiene que morir a la carne. Ahora miremos cómo se lo dice el mismo Pablo a otra iglesia. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Aquí le está diciendo a la iglesia en Roma. Vamos a ver cómo se lo dice a la iglesia en Colosas. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Mire lo que dice. Si usted lee del versículo 1 en adelante, el 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero fijémonos que en el 5 ya nos dice esto: haced morir. Solamente esa frase para no entrar en todo lo demás. Haced morir. Le pregunto, ¿es una sugerencia que está dando Pablo? ¿Es un consejo? Porque cuando se nos da una sugerencia o un consejo, yo tengo la oportunidad de aceptarlo o de rechazarlo. Pero fíjese acá, haced. En el castellano todo verbo que termina en de implica un imperativo, una orden. Es decir, esto es un mandamiento apostólico. Porque en la Escritura tenemos mandamientos de la ley, mandamientos del Padre, mandamientos del Hijo, mandamientos del Espíritu y mandamientos apostólicos. Aquí un apóstol, el apóstol Pablo, está haciendo este mandato: haced morir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza una descripción de un montón de cosas que están en la carne. Pero ¿cuál es el mandato? Haced morir. Mire, Dios no va a matar la carne. Los únicos que podemos matar la carne somos nosotros mismos. Dios no lo va a hacer. Eso es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Morimos a la carne cuando no nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Y es tan fácil dejarnos llevar por los deseos de la carne. Pero dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y qué era lo que decía Jesús en lo que leíamos ahorita en Mateo 16? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?
Es decir, ¿de qué le sirve a una persona ceder a todos los deseos de su carne cuando al final de cuentas se va a perder? ¿De qué le sirve? Pareciera ser que vivir en el Espíritu es algo aburrido, es algo tedioso, es algo que no gusta. Pero yo le pregunto, ¿ha usted vivido en el Espíritu para que pueda decir eso? Porque no podemos dar testimonio de algo que nosotros no hemos vivido, que no hemos experimentado. Entonces muchos pueden decir, no, que es que eso de vivir en el Espíritu es como aburrido. Pregúntele, ¿y ya has vivido en el Espíritu para que digas eso? Y estoy seguro de que nunca ha vivido en el Espíritu. Porque cuando uno vive en el Espíritu se da cuenta de que esto tiene de todo menos de ser aburrido. Esto tiene de todo menos de ser algo malo. Al contrario, es lo mejor que podemos hacer. Pero necesitamos experimentarlo. Y Pablo está diciendo, esta es una tarea tuya. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. No espere que su esposo lo haga o que su esposa lo haga por usted. A veces uno escucha mujeres esperanzadas en que su esposo cambie porque ellas oran mucho. O al contrario, esposos que quieren que su esposa cambie porque ellos son muy buenos cristianos. Y no estoy diciendo que la oración no tenga eficacia y poder, claro que sí. Pero por eso le decía ahorita, necesitamos la intervención de Dios y la voluntad de la persona. Porque Dios quiere orar, claro que Dios quiere orar. Pero si la persona no quiere, podemos llorar, patalear, tocar el cielo con las manos, podemos ser los más ungidos, tener revelación de tercer cielo y todo lo que usted se imagine, pero si esa persona por la que usted y yo estamos orando no quiere, no va a pasar nada. Es parte del libre albedrío que el Señor nos da. Y claro, yo sé que uno está pensando, yo estoy pensando en mi hijo, yo estoy pensando en mi papá, yo estoy pensando en mi hermano, en mi hermana, o en tantas personas que amamos tanto y que posiblemente están tan extraviados hoy día, y le estamos pidiendo al Señor, Señor, que ellos te conozcan. Sígalo haciendo, no lo deje de hacer. Pero entienda esto, solo el Señor y la voluntad de esa persona pueden hacer posible eso. Dios va a hacer muchas cosas, Dios va a preparar ciertas cosas, Dios va a permitir que pasen cosas en la vida de esa persona buscando de que su voluntad se doblegue, pero si no lo quiere hacer, Dios no puede violentar la voluntad de nadie. Y si Dios no lo hace, menos nosotros. Créame que una de las cosas que uno como pastor quisiera, humanamente hablando, es poder cambiar gente. En serio. Uno quisiera que la gente cambiara un montón de cosas que uno conoce de ellos. Y no porque uno como pastor sea perfecto, porque también perfecto en el contexto de los errores, porque finalmente también los tenemos. Pero entender que yo no puedo cambiar a nadie me trae paz. ¿Cuál es mi labor? Dios no me llamó a cambiar gente, Dios me llamó a enseñar su palabra. Y es la enseñanza de la palabra en el corazón de una persona la que puede hacer algo especial si la persona deja. Pero ¿qué necesita la persona? Oír y entender. Mi trabajo y mi esfuerzo constante tiene que ser y es llevarle a usted a que le entienda la palabra. Si me escucha repetir una y otra vez un concepto, es porque mi interés es que usted entienda la palabra. Y que usted se desarrolle de tal manera de que cuando usted vaya a la palabra, el Señor le hable a usted. Y usted pueda saber que es Dios el que te está hablando. Y que te está diciendo algo que tiene que ver contigo.
pero necesitamos oír y entender. Entonces, para poder dar fruto, necesitamos oír y entender. El que oye y entiende es uno que ya no se ocupan las cosas de la carne, sino que se ocupan las cosas del Espíritu. Es uno que ya no cede ante todos los apetitos de la carne, sino que es una persona con cordura, es una persona con sabiduría, es una persona con equilibrio espiritual y emocional para saber qué le conviene y qué no le conviene. Es una persona que sabe qué lugares debo frecuentar y de cuáles lugares tiene que salir. Porque mire también esto, no porque yo busque a Dios, ore mucho, conozca la palabra y tenga revelación, me puedo meter en cualquier lugar. No puedo. ¿O quién de nosotros, si sabe que en X lugar hay un peligro, cualquiera que él sea, se va y se mete allá, conociendo ese peligro? Ninguno, ¿cierto? Al contrario, lo evitamos. Muchas veces en lo espiritual somos poco torpes y pensamos que porque oramos mucho, ayunamos mucho, vamos a la iglesia, estamos en una clase o en otra, entonces ya tengo la capacidad de estar en cualquier lugar, y no. Necesito entender que hay lugares en los que yo no debo estar. No necesariamente porque yo vaya a hacer lo que ellos hacen, porque puede que yo no lo haga, pero hay una influencia espiritual tan fuerte en ese lugar que a mí me puede llegar a contaminar y llevarme esa contaminación para mi casa, y esa contaminación afectar a los de mi casa que no tienen el conocimiento que yo tengo, que no tienen la relación con Dios que yo tengo, y que los puede llevar a una condición muy fea. Pero esto hay que entenderlo espiritualmente. Entonces, para ir cerrando, para poder dar fruto yo necesito oír, entender. Y ese oír y entender me van a llevar a un punto de donde yo no me puedo regresar, y es que hay que morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y por eso Pablo está diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, para que muriendo lo terrenal en nosotros, lo que va a vivir es el Espíritu, y vamos a empezar a dar fruto. Juan capítulo 15 verso 8. Juan capítulo 15 verso 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué decía 12:24 de Juan? Decía que el grano de trigo debe morir para que lleve mucho fruto. Y aquí dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces fijémonos cómo nos abre un panorama muy grande, porque pensamos que glorificar a Dios es levantar las manos, es decirle palabras bonitas, pero aquí nos está diciendo este verso que glorificar a Dios tiene que ver con el hecho de que usted y yo nos convirtamos en discípulos, lo cual representa ser fruto, o ese mucho fruto, que es lo que el Señor quiere en nosotros. Que usted y yo seamos mucho fruto, seamos discípulos. En eso glorificamos a Dios, no en decirle palabras bonitas, porque Dios conoce nuestro corazón. Le podemos decir palabras bonitas con nuestra boca y en nuestro corazón estarle lanzando vituperios y cosas malas. Entonces, un discípulo es un fruto, que es la tercera parte de lo que veíamos en Mateo 13:23. El que oye, 1, 2, entiende, 3, lleva fruto o da fruto, antes de producir.
entendiendo que este paso entre entender y dar fruto implica morir. Y es que no lo podemos evitar, hay que morir. Jesús murió, ¿sí o no? De hecho, él estaba diciendo a los discípulos: mire, es necesario que me pase todo esto. Ahora, ¿qué fue lo que murió en la cruz? La carne. Lo que crucificaron ahí en esa cruz fue la carne. Y por eso la palabra de Dios nos va a llevar siempre a la cruz, para que usted y yo crucifiquemos. Por eso Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí tiene que tomar su cruz, porque hay que crucificar la carne. Mire, eso duele, claro que duele. Duele. Pero créame que vale la pena. Créame que vale la pena. Cualquier otro sacrificio no es tan importante como este: crucificar la carne. Y entonces ahí vamos a poder empezar a dar fruto, es decir, nos convertimos en discípulos. Y después de que ya somos discípulos, ahora sí podemos producir. Porque primero se es fruto para después producir. Miren, esto de producir, o este verso 23 de Mateo 13, nos está indicando el mismo plan y el mismo propósito que el Señor ha tenido desde el principio. Génesis 1:28, por favor. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? Mire, fructificad primero, dar fruto primero. ¿Y después qué? Producir. Porque ese multiplicar es producir. Fructificad y multiplicaos. Desde el principio es el propósito de Dios. 9:1 de Génesis, por favor. Viene el diluvio, acaba con un montón de gente que no quiso ser fruto, que no oyó, que no entendió lo que Dios decía, que se dejaron llevar por los deseos de la carne, no estuvieron dispuestos a morir a la carne. Y entonces literalmente murieron. Y viene Dios y después del diluvio vuelve y hace un pacto con Noé. ¿Y qué le dice? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos. Dad fruto y producir. ¿Listo? El mismo plan, no cambia. Y es el mismo plan que Dios tiene hoy. Él quiere que oigamos, entendamos, seamos fruto y produzcamos. Ahora regresémonos a Mateo 13:23 para que terminemos. Entonces, cuando llegamos al momento de multiplicarnos o de producir, fíjense cómo dice acá: y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. A 30 por uno. ¿Qué significa esto? Habla de unidad. ¿Cuántos evangelios hay? Me dirán ustedes 4, pero en realidad ¿cuántos son? Es el mismo, uno. ¿Cuántos mesías tenemos? Uno. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. ¿Y sabe algo tan tremendo de Dios? Que a veces pensamos que Dios necesita mucha gente para hacer su obra. ¿Y sabe a cuántos necesita Dios?
necesita uno. Vámonos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 12. Hebreos 11, 12. Por lo cual también, ¿de cuántos? ¿De cuántos? De uno. Y fíjense muy bien esto. Y ese ya casi muerto. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿De qué está hablando este verso? Está hablando de Abraham, muy bien, pero ¿de qué está hablando? Está hablando de producir. Fíjense, de uno. ¿Y cómo estaba? Mire, estaba muriendo a su carne todo el tiempo. Salieron o se multiplicaron o se produjo como las estrellas del cielo. ¿Mucho o poquito? Mire, por eso cuando una persona muere lleva mucho fruto. Y si hay mucho fruto, hay mucha multiplicación o hay mucha producción. Pero todo parte de ¿cuántos? De uno. Cuando usted mira alrededor esta congregación, algunos se podrán preguntar, bueno, ¿y cuándo es que vamos a llenar este lugar? ¿Qué estás esperando? Porque podemos mirar cuándo se va a llenar este lugar. Y Dios te está diciendo, necesito uno. ¿Dónde está ese uno que da fruto? ¿Dónde está ese uno que quiere primero morir para poder ser discípulo y luego poder producir, para que cuando miras alrededor pueda decir, ay, hay otros discípulos que el Señor me permitió traer? Pero estamos esperando a que otro haga la tarea. Y por lo general ese otro es al que ustedes están mirando. ¿Y cuánto necesita Dios? Uno. Mire, no lo busque alrededor, porque los ojos de Dios están puestos sobre usted. Usted es ese uno que el Señor quiere usar. Pero la pregunta que te tienes que hacer es, ¿estás dispuesto a morir a tu carne? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para ser discípulo? Porque no va a poder venir la multiplicación si antes no eres fruto. No va a poder venir el fruto si antes no mueres. Y no vas a poder morir si no entiendes lo que estás oyendo. Todo es un proceso, un orden en Dios. Pero al fin de cuentas lo que el Señor quiere es que llevemos fruto. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué fue conocido Jesús? Miren, realmente Jesús en lo natural fue conocido por sus discípulos. Porque Jesús impactó a un número limitado de personas de esa época y de esa región. En esos 3 años y medio de ministerio público, fue limitado el nivel de influencia directa de Jesús. Por más que hoy miremos que habían 5,000 por un lado, 4,000 por otro lado y cuántos otros miles, era limitada. Pero realmente hoy por hoy se conoce a Jesús como se conoce, porque Él fue fruto, se multiplicó en otros 12 que a su vez fueron fruto, y ellos a su vez se multiplicaron en otros y en otros. En realidad Jesús se dio a conocer por esos 12.
12 personas por las cuales la sociedad no daba un centavo, pero que Jesús creyó en ellos. Y por la obra de cada uno en diferentes lugares, se esparcieron en diferentes lugares. Todos esos lugares conocieron quién era Jesús. Y de ahí otros y otros y otros hasta que llegó a nosotros hoy día. Porque hoy usted y yo somos el resultado de alguien que creyó, que oró por nosotros o que nos habló, o por lo menos que vimos que era una persona diferente, impactó nuestra vida y nos incitó a entrar en el camino. Usted y yo no somos el resultado de algo espontáneo. Somos el resultado de frutos que se han levantado y se han multiplicado. Y el Señor nos está llamando a nosotros a que en este tiempo, tiempos finales, tiempos difíciles, no le pongamos la mirada a las cosas que suceden afuera, sino que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Y seamos fruto y multipliquemos ese fruto. Produzcamos, llevemos fruto a otros. Eso es lo que Dios quiere. Póngase de pie. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos este día. Delante de ti nos presentamos con un corazón agradecido. Te pido, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento continúe, Señor, en nosotros. Cada palabra que hoy ha sido entregada, cada revelación que tú has traído a nosotros hoy, pueda quedar sellada y guardada en nuestro espíritu. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho. Gracias por lo que tú sigues haciendo en nosotros. Señor, ayúdanos, porque todos los días tenemos que enfrentarnos a morir a nuestra carne. A veces es tan difícil, pero solamente cuando tú nos das las fuerzas lo podemos lograr. En nosotros debe estar el deseo, la voluntad, el querer hacerlo. Y de ti vienen las fuerzas para poder lograrlo. Señor, yo oro para que cualquier cosa que pueda estar presente en la vida de cualquiera de nosotros y que impida, entorpezca o altere tu plan y propósito sea quitado. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder hoy día. Muévete con poder en este día, en cada corazón, Señor, y que esta palabra pueda comenzar a revolucionar el espíritu, Señor. Que todos aquellos que han recibido hoy, que han entendido lo que tu voz nos ha hablado, puedan capitalizar toda esta enseñanza, Señor, en sus vidas, llevando fruto. Tú solo necesitas a uno que esté dispuesto. Y aquí estamos, Señor, dispuestos delante de ti, mi Dios. Haz como tú quieras hacer. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.